delante de ti esperaré. Delante de ti esperaré. ¿Listo? Bueno, pues, no, está bien. Bueno, así que bueno, hermanos, vamos a continuar, hermanos. Espero que pueda ser llevadero por causa del calor, ¿verdad? El hecho de que estemos así, pero voy a tratar de ser breve. Entonces, hermanos, fíjense cómo en estas 3 clases que hemos tenido, pues el enfoque es el pasar de oveja a pastor. Ya hablamos acerca de cuál es el liderazgo bíblico, es el liderazgo de ancianos, eso es lo que Dios desea, que haya ancianos en las congregaciones. Y también hemos visto cómo, bueno, es un reto para la congregación, es un reto también para los varones, que es lo que estábamos terminando de ver ahorita. Y bueno, ahora vamos a hablar de que también, pues, es un reto para los predicadores, ¿ok? Y volvemos a encontrarnos ahí con Tito, ¿verdad? Capítulo 1, verso 5, cuando dice, a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Fíjense, hermanos, cómo en este pasaje es a Tito al que se le está encomendando esto. Dios desea, hermanos, que cada congregación tenga ancianos, hermanos. Sí, ese es realmente el deseo de Dios. Y lo que Dios desea es precisamente que los predicadores sean los que promuevan esto y que participen de lleno en ese proceso. Mire, todo aquel que es predicador de la iglesia tiene que entender que tiene 3 responsabilidades básicas en la vida. Cuando los muchachos llegan a la escuela, yo les digo que a partir de ese momento su vida cambió. ¿Ok? Porque cuando uno entra a la escuela, la vida de uno cambia. Mire, mientras uno predique, apoye al predicador de la iglesia donde uno se reúne, uno lo hace eventualmente y sabe que no tienes tú esa responsabilidad, ¿verdad? Pero con gusto lo haces, ¿sí? Pero una vez que entras a la escuela, entonces te das cuenta que el ser predicador es mucho más que lo que habías experimentado durante el tiempo que estuviste apoyando en tu congregación, dando clases a los jóvenes o predicando eventualmente o tomando una clase de vez en cuando. Porque en realidad, cuando uno, hermano, se compromete con el Señor para ser un evangelista, hay 3 cosas que la Biblia le manda hacer a un evangelista. La primera es a predicar el evangelio. Esa es nuestra principal labor como predicadores. Salvar almas, predicar el evangelio. Cada vez que le preguntamos a alguien que quiere entrar a la escuela, ¿por qué quieres entrar a la escuela? La respuesta es, porque quiero salvar almas, ¿verdad? Quiero predicar el evangelio. Así que predicar el evangelio es una función básica en el predicador y es una gran responsabilidad que tiene. Pero también el predicador tiene una segunda responsabilidad: edificar a la iglesia. Edificar a la iglesia. ¿Sí? Esto lo encontramos en la Gran Comisión. En la Gran Comisión, el Señor mandó a los apóstoles no solo a que fueran e hicieran discípulos a las naciones, sino también los mandó a que les enseñasen todas las cosas que Él había mandado. Pablo, hermanos, no solamente iba y establecía una congregación, luego regresaba para edificar o seguir edificando esa congregación. Y cuando no podía regresar, al menos mandaba una carta. Algunas de ellas son inspiradas y por eso las tenemos en la Biblia. Pero mandaba cartas a las congregaciones porque le interesaba que no solamente ellos hubieran obedecido el evangelio, sino que también siguieran manteniéndose dentro de la iglesia. Así que la segunda función que hace un predicador es edificar a la iglesia. Tiene que enseñarla. ¿Y sabe cuál es la tercera? Establecer ancianos. Establecer ancianos.
Muchos predicadores, hermanos, han pasado la vida predicando en una congregación. Han sido excelentes predicadores, hermanos, salvando almas. Excelentes maestros de la iglesia, enseñando a la iglesia. Pero nunca se han preocupado por el asunto de tener ancianos en la congregación. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién era Pablo? Un apóstol, tiene una autoridad apostólica. ¿Quién era Tito? Era un evangelista, muy buenos salvando almas. Pueden ser muy buenos edificando a la iglesia, pero no se queden ahí, hermanos. No se queden ahí. Busquen establecer ancianos en la congregación donde sirven. ¿Sí? Tenemos que romper los paradigmas, hermanos. ¿Sí? Si antes el ser predicador era solamente eso, ahora tenemos que cambiar. No vamos a cambiar la doctrina, más bien vamos a hacer más de lo que nuestros hermanos de antes hicieron. A mí no me tocó ver eso. Yo no sé si Asael y Alex hayan estado ahí, pero algunos me han contado que la primera vez que establecieron ancianos en Sierra Ventana, el hermano David lloró. Y lloraba porque decía que él había podido lograr lo que su papá nunca pudo lograr: establecer ancianos en la iglesia. ¿Sí? Y en realidad, hermanos, cuando se llega a ese momento, hermanos, es un momento muy hermoso. Muy hermoso. ¿Sí? Entonces, ¿es un gran reto para los predicadores? Sí, es un gran reto. Si nos hiciéramos la pregunta, hermanos, ¿por qué no se cumple con establecer ancianos? Bueno, podríamos dar muchas respuestas, hermanos, muchas respuestas. Tal vez es porque no se ha estudiado el tema, tal vez porque se le ha dado poca importancia al tema, tal vez porque el predicador se siente que no es capaz de enseñar sobre ese tema porque no lo domina al 100%. Eso es pensando bien, ¿verdad? Pensando mal, pues pudiéramos, no tenemos un ejemplo bíblico acerca de cómo le hacían para establecer los ancianos. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos es un ejemplo bíblico acerca de cómo le hacía la iglesia para elegir a aquellos que iban a servir en la iglesia. Y esto está en Hechos capítulo 6. No le voy a pedir que lo busque en su Biblia, porque sé que no va a poder ver, pero si trae su celular, en su celular trae la Biblia, pues ábralo ahí, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo, o a lo mejor ustedes de los que no quieren que usemos el celular como Biblia, ¿verdad? Perdónenme, hermanos, no. Es un caso especial, ¿verdad? Pero mire, en Hechos capítulo 6, sucedió el caso de cuando hubo aquella murmuración, ¿verdad? De las viudas de los griegos contra las viudas de los hebreos, de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. ¿Y qué hicieron, hermanos, los apóstoles? Ellos convocaron a la multitud, ¿verdad? Para que ellos eligieran a 7 varones para servir las mesas. Hechos capítulo 6, verso 1 hasta el verso 6. ¿Ok? Entonces, ¿quién eligió? Fíjense, hubiera sido muy fácil para los apóstoles decir, bueno, nosotros somos los responsables aquí. Así que nosotros vamos a decir, tú y tú son los que van a servir las mesas. O hubieran podido decir, nosotros tenemos la autoridad apostólica. Así que nosotros, además de eso, estamos inspirados por el Espíritu Santo. Así que, así como le hicimos cuando elegimos al sucesor de Judas, vamos a echar suertes, ¿verdad? Y así elegimos a los 7 que van a servir las mesas. Pero no lo hicieron así tampoco, sino que le pidieron a la iglesia que ellos escogieran, hermano, a 7 varones. ¿Cómo le hicieron? No sabemos. No sabemos. Es probable, hermanos, que para estas alturas la iglesia en Jerusalén estuviera compuesto de alrededor de 15,000 o tal vez más miembros. Así que el Espíritu Santo no nos dejó escrito cómo le hicieron ellos para elegirlo. Pero lo que sí nos dice es que ellos, la iglesia, fue la que los eligió. Entonces, el predicador, hermanos, él no es el responsable de elegir, sino la iglesia.
El predicador tendrá la responsabilidad de enseñar a la iglesia sobre el tema, eso sí, de guiar a la iglesia en el proceso también. Pero a la hora de elegir, él va a tener la misma voz y el mismo voto, por decirlo así, que cualquier otro miembro de la iglesia. Porque es la iglesia la que los elige. Sí, él puede, hermanos, guiar a la hermandad y poder decir en un momento dado, como cualquier otro miembro, si hay alguien que la iglesia está proponiendo que no califica, porque tal vez él conoce mejor a los miembros, pero aún así, él no es el responsable. ¿Sí? ¿Qué significa entonces establecer ancianos, hermanos? Ahí en Tito capítulo 1, verso 5. ¿Qué significa la palabra establecer? Mire, la palabra establecer proviene de una palabra que significa hacer estar de pie, hacer que alguien esté de pie. Por eso, algunas versiones diferentes a Reina Valera no usan la palabra establecer, sino usan la palabra ordenar. Por ejemplo, si usted agarra la versión en inglés, la King James particularmente, dice ordenar. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y nombraras u ordenaras ancianos en cada lugar. ¿Sí? Ahora mire, cuando entonces aparece la palabra establecer, se refiere al acto de nombrar oficialmente a aquellos que serían ancianos de la iglesia. Él como predicador tenía esa responsabilidad, pero no la de elegir. ¿Sí? Se refería entonces a nombrar oficialmente a los que la iglesia había elegido como sus ancianos por el servicio que ya estaban prestando a la iglesia. El diccionario Vine así define, hermanos, la palabra establecer ahí en Tito capítulo 1, verso 5. Por lo tanto, no se trata de que ellos son los que tienen que elegir, sino más bien el ordenarlos, ponerlos en funcionamiento. Mire, ahorita que considerábamos Hechos capítulo 6, ahí en Hechos 6 se nos da una idea de cómo es ese establecer. Mire, por ejemplo, en el verso 3 de Hechos 6 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La palabra encarguemos es la misma palabra que se traduce por establecer en Tito 1:5. ¿Ok? Entonces pudiéramos traducir Tito 1:5 diciendo para que encargues ancianos, ¿verdad? En cada ciudad. ¿Qué pasó aquí en Hechos capítulo 6? Vemos que la iglesia los escogió y los apóstoles les encargaron ese trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, mire ahora el verso 6. En el verso 6 dice que una vez que escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, dice, los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia los escogió y ellos impusieron las manos en señal de ordenarlos, o de nombrarlos, o de establecerlos como quienes iban a servir las mesas. A eso se refiere la palabra establecer en Tito 1:5. Entonces, la responsabilidad de los predicadores, hermanos, es guiar a la iglesia, enseñar a la iglesia sobre el tema, y ellos son los que tienen que presentarlos oficialmente como aquellos a los que la iglesia ha elegido para que sean sus ancianos, pero no son los que los tienen que elegir. En cuanto a la elección, tendrán la misma validez, su voz, que la validez de cualquier otro, que la voz, perdón, de cualquier otro miembro de la iglesia. Mire, otro pasaje, Hechos 14, Hechos capítulo 14, verso 23. Cuando Pablo y Bernabé establecieron ancianos, dice en Hechos 14, 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra constituyeron, hermano, es una palabra que en el griego significa extender las manos, es decir, imponer las manos, ¿ok? Era el acto de nombramiento de los que iban a ser ancianos a través de la usanza de aquel tiempo, a través de la costumbre de aquel tiempo, de que cuando a alguien se le nombraba para hacer algo,
se le imponían las manos en señal de que oficialmente estaban encargados de eso. Si usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé van a empezar su primer viaje misionero, mire lo que dice en el verso 3. Después de que el Espíritu Santo habló y les dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra que iban a hacer, dice en el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Qué significa eso? Que los nombraron, los encargaron, los establecieron como apóstoles, en el sentido de ser enviados para predicar la palabra. Por eso es que cuando llegamos a Hechos, creo que es el capítulo 14, dice que los apóstoles, ¿verdad? Y se refiere a Pablo y a Bernabé, pero no es que Bernabé fuera un apóstol, sino que se está usando la palabra apóstol ahí en el sentido de ser un enviado de la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, por eso también cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no impongas las manos con ligereza. El contexto es los ancianos. Lo que está diciendo es que no nombrara ancianos, no estableciera oficialmente como ancianos ligeramente, es decir, sin que fuera realmente lo que Dios deseaba. Entonces, eso es lo que significa establecer ancianos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían las funciones específicas, hermanos, que un predicador debería de hacer para establecer ancianos? Ya vimos que el establecer es solamente el nombramiento, no se trata de elegirlos, ¿ok? ¿Saben que ese es el error que han cometido a veces predicadores? Han dicho, tú y tú y tú van a ser ancianos, ¿sí? Y la iglesia no tomó participación en eso, ¿ok? Recién me estaban platicando de un caso de una iglesia en una ciudad, ¿verdad? Y el predicador se llama, ¿verdad? Para que no digamos el nombre, que hizo eso, mal hecho, ¿verdad? No es así. ¿Cuáles son las funciones específicas? Mire, primero, predicar sobre el gobierno de la iglesia. Predicar sobre el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Uno puede predicar sobre el gobierno de la iglesia eventualmente. Podemos hacerlo cada determinado tiempo. Puede uno empezar con algo muy sencillo, con ir conociendo el tema parcialmente. Pero una vez que sabemos que existe la posibilidad de que haya varones en la congregación, de que pueden llenar los requisitos para ser ancianos, creo que el predicador debe ponerse manos a la obra y establecer un programa de enseñanzas que lleven de pe a pa, de principio a fin, de la A a la Z, a estudiar el tema completito de los ancianos. ¿Sí? Para luego, después de eso, entrar en un proceso de elegir ancianos. ¿Sí? Pero todo tiene que empezar porque el predicador tome la iniciativa de predicar sobre el gobierno de la iglesia. Yo les quiero felicitar a Alex, a Sael, a los varones de la congregación de aquí, a todos los hermanos que se involucran en la obra aquí, por el hecho de tomarse en serio esto y preparar seminarios como estos, que lo que buscan es motivarles a ustedes, hermanos y hermanas, a que no vean como algo que es inalcanzable el tema de establecer ancianos y que se motiven, hermanos, para que puedan estudiar profundamente el asunto de establecer ancianos. ¿Sí? Ahora, entonces, las funciones específicas del predicador para establecer ancianos es, primero, predicar sobre el gobierno de la iglesia, impartir lecciones, hermanos, que cumplan con un programa bien establecido para poder ver todo el tema de los ancianos. Pero también impartir muchas lecciones que le ayuden a los varones a crecer espiritualmente en aquellos aspectos que nosotros como predicadores sabemos que son los que le faltan a los hermanos que pueden calificar para ser ancianos. Hay que predicar mucho sobre esas cosas que nos faltan. Y también, fíjese, impartir muchas lecciones que tengan que ver con las familias, que tengan que ver con el matrimonio. Si tú piensas y dices, bueno, creo que tal hermano se está encaminando bien,
pero sus hijos están empezando a crecer. No sabemos qué vaya a pasar con ellos. Hermano, hay que dar muchas clases sobre matrimonios, muchas clases sobre la familia, para poder ayudar a esos hermanos que puedan llegar eventualmente a batallar con sus familias. ¿Sí? Así que son lecciones sobre el tema de los ancianos, lecciones sobre algún tema en particular que los varones que potencialmente pueden llegar a ser ancianos necesiten, y también muchas lecciones, hermanos, que tengan que ver con la familia, que tengan que ver con el matrimonio. Pero también, mire, además de eso, tienen que aprender a trabajar mucho con los varones para que les enseñen a practicar un liderazgo correcto. ¿Sí? Cuando di el diplomado sobre el ancianado, ¿ok? Un tema es las juntas de varones, ¿ok? Las juntas de varones. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Ok? Yo les decía ahí, lo voy a resumir muy rapidito, las juntas de varones son buenas, número uno, porque evitan que traspasemos el mandamiento de que la mujer no tenga liderazgo en la congregación. Y número dos, porque nos pueden ayudar para preparar a los hermanos en el liderazgo, porque los varones pueden aprender a tomar decisiones de acuerdo a la experiencia que los predicadores tienen. Entonces, cuando los hermanos son recién convertidos o tenemos poco tiempo en la iglesia, vamos a batallar para tomar decisiones correctas, pero los que tienen más tiempo pueden tomar mejores decisiones. Entonces, una reunión de varones ayuda a que los varones se desarrollen en su liderazgo, aprenden a tomar decisiones, etcétera. Pero, ¿cuál es lo malo de las reuniones de varones? Número uno, que no son bíblicas. No son bíblicas. ¿Sí? Eso es lo malo. ¿Y qué es lo malo de las reuniones de varones también? Que una congregación se acostumbre a tomar todas las decisiones por medio de una reunión de varones y nunca pensar en tener el gobierno de la iglesia. Eso es lo malo. ¿Sí? Así que entonces hay que trabajar con los varones de la iglesia para ayudarles a que practiquen un liderazgo positivo. Mira la confianza que tuvieron los apóstoles en la iglesia. Seguramente hubo grupos de hermanos ahí en los que los apóstoles tenían más confianza y tal vez en ellos confiaron para que se eligieran a los hermanos. También, hermanos, como predicadores necesitamos alentar a varones específicos, prestándoles una atención personal. Ya estás viendo que un hermano puede ahí calificar, le falta muy poco. Bueno, agárralo personalmente. Ten lecciones personales en la casa de él. ¿Sí? O invítalo, dile, hermano, ¿qué le parece si un día a la semana nos juntamos y estudiamos la Biblia? Nomás usted y yo. Y tocar los temas profundos, esos temas que creas que al hermano le falta entender, aprender, desarrollar. Se puede hacer eso. Prestar una atención específica, personal, a aquellos que puedan calificar. ¿Sí? Y también, hermanos, fíjese, tener estudios familiares con aquellos que potencialmente puedan llegar a ser ancianos. ¿Sí? Una vez que ya se está muy adentrado en el proceso, hermano, que ya se estudió, ya hay un plan, etcétera, entonces es muy necesario que se platique con la familia completa. Mañana vamos a hablar de las hermanas, ¿verdad? Pero la mujer, hermano, la esposa y los hijos son fundamentales para que el hermano que puede cubrir los requisitos se decida a ser anciano. De alguna manera, me atrevo a decir que si ellos no lo desean, es mejor que él no sea anciano. Es mejor. ¿Ok? Porque aquel que llega a ser anciano de la iglesia va a necesitar de una manera tremenda el apoyo de su esposa y el apoyo de sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso también es responsabilidad del predicador y es un reto para él sentarse con la familia de aquel que potencialmente va a ser un anciano y estudiar el tema.
y hacerles ver las responsabilidades y motivar en la esposa y en los hijos el deseo de servirle al Señor de esa manera. Porque no hay duda que es una gran bendición, hermano. Cuando Pedro escribe, fíjense, vaya ahí tantito conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Mire lo que Pedro dice acerca de los ancianos. Primera de Pedro 5. Vamos a leer el verso 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Te imaginas el privilegio que van a tener? La emoción que van a sentir, la experiencia que van a vivir. Aquellos que algún día fueron ancianos de la iglesia, cuando el Señor venga, Cristo es el príncipe de los pastores, ¿sí? Y Él te dará tu recompensa por haber llevado a cabo ese trabajo. Así que, hermanos, como congregación tenemos retos. Como varones tenemos retos, pero como predicadores también tenemos retos. El reto es enseñar correctamente a la iglesia sobre el tema de los ancianos. El reto es animar a los hermanos que potencialmente pueden cumplir con los requisitos. El reto es motivar también a los matrimonios jóvenes a que sean un buen matrimonio en el Señor, una buena familia en el Señor. Es motivar a las familias a que deseen el servirle al Señor como parte del gobierno de la iglesia, no porque la familia vaya a gobernar, ¿ok? Un anciano no tiene autoridad sobre la congregación solo. Lo que tiene autoridad sobre la congregación es el grupo de ancianos, el ancianado como tal. Es decir, si aquí eligen al hermano Conrado para que sea anciano, entonces él va a decir, bueno, yo mando que se haga esto. No, tú no mandas, mijo. ¿Ok? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y la autoridad que tienen los ancianos es una autoridad conferida por Cristo. Por eso Cristo es el príncipe de los pastores. Son pastores y tienen autoridad y gobiernan a la iglesia, pero bajo la autoridad de Cristo y como grupo, no individualmente. Y hay que enseñar todo eso, hermano. Y también, hermanos, ¿qué otra cosa tiene que hacer el predicador? Ya casi termino, hermanos, ya casi termino. Sé que tiene mucho calor. Ahorita si quieres sale y se moja allá afuera. Hermano, nunca apresurar un proceso. Nunca lo apresure. ¿Sí? Mire, he conocido hermanos misioneros que a veces trabajan con congregaciones y esas congregaciones tienen predicadores que sostienen en México. Y a veces esas congregaciones dicen, oye, ¿cuánto tiempo tenemos sosteniendo al hermano fulano? No, pues 10 años. Oye, ¿y esa congregación cómo va? No, pues va así, tantos miembros. Oye, ¿y por qué no tienen ancianos? Porque, se los digo como alguien que estuvo en una escuela americana de predicación, y hay dos cosas de las que se sorprenden los hermanos americanos. La primera es de que la mayor parte de la población en México sea católica. Se sorprenden de eso, hermano. ¿Sí? Cuando yo les decía a los hermanos que en México más del 80% de la población es católica, decían, ¿en serio? Sí, así es. Y de la segunda cosa que se sorprenden es de que no tengamos ancianos. Pero he visto, hermanos, me ha tocado conocer hermanos que son el contacto con el predicador que está en México y luego mandan a ese misionero o encargado de misiones y viene y habla con el predicador y le dice, oye, los hermanos dicen que ¿por qué no tienes ancianos? Y el predicador está bien temeroso de que ya no le vayan a ayudar, ¿verdad? Porque no tiene ancianos y empieza la desesperada a buscar cómo establecer ancianos. No, eso no, hermanos. No funciona así. No vas a lograr en un mes o en 6 meses lo que no has hecho en muchos años. ¿Sí? Por eso ayer les decía, hay que empezar ya. Hay que empezar ya. Porque si de una cosa tiene que cuidarse el predicador es de no imponer las manos con ligereza. Y si apresuramos un proceso, corremos ese riesgo. ¿Sí?
No apresuren el proceso. ¿Sí? Se puede, les puedo decir por experiencia, hermanos. Terminamos nosotros de estudiar el tema de los ancianos en San Bernabé y pasó cerca de un año para que pudiéramos establecer ancianos. Tal vez más. Porque primero hicimos una encuesta y en esa encuesta le pedimos a la iglesia que propusiera ancianos. ¿Quiénes podían ser? Aparte de los dos hermanos que les dije que ellos se habían autopropuesto. Y las encuestas los propusieron a ellos y propusieron a otros más. Pero también le pedíamos a la iglesia en las encuestas que dijeran si ellos necesitaban algo más que hacer. Y sí, a todos les pusieron, el hermano fulano podría calificar, creemos que califica, pero le faltaría trabajar en esto. ¿Ok? Algunos ponían, pues necesitamos que sus hijos sean más fieles. Otros les ponían, necesitamos que sean más prudentes. Otros les ponían, creemos que a este hermano le falta ser más abierto con el hermano. Cosas así, ¿verdad? Entonces dijimos, juntamos a toda la iglesia y les dijimos, hermanos, estos son los resultados de las encuestas. Así que hermano fulano, este es su reto. Hermano sutano, este es su reto. ¿Sí? Hermano, este es su reto. Y lo mismo hicimos con los diáconos, hermanos, con los que aspiraban a ser diáconos. Tienen un tiempo para trabajar en eso. No dijimos cuánto, pero cuando mi hermano Pío y yo consideramos prudente, le dijimos a la iglesia, hermanos, ¿creen que sea tiempo de volver a hacer la encuesta y ver ahora cómo salen nuestros hermanos? Sí, ok. Hicimos otra vez la encuesta y hermanos, las cosas que ellos deberían de cambiar, unos las cambiaron y otros no. Así que los que las cambiaron, ellos, al final, hicimos el proceso que se debe de hacer. Fue muy sencillo. Simplemente fue decir, hermanos, ustedes eligieron a fulano y a sutano para que fueran sus ancianos. ¿Ok? Vamos a dar un mes. En un mes, cualquiera que se oponga a ello con una razón bíblica, puede venir a buscarme a mí, hermano Conrado, al hermano Pío Escobedo, al hermano Josué Cuellar o al hermano Joel Trujillo. Nosotros 4, los hermanos han querido que nos encarguemos del proceso. Así que si usted tiene alguna objeción para que estos 2 hermanos no sean ancianos de la iglesia, una objeción bíblica, venga con nosotros de manera individual. Un mes vamos a esperar. Pasó el mes, el domingo, yo me paré, hermanos, hasta ahorita nadie ha venido a decir que no. Así que, ¿alguno de ustedes tiene alguna objeción? Hasta ahorita es el momento que tienen para manifestarlo. Si no, ellos van a ser oficialmente nuestros ancianos. Nadie dijo nada, nadie levantó la mano, más bien todos dijeron amén. ¿Sí? Programamos un domingo y un domingo tuvimos una reunión muy bonita, especial. ¿Sí? Se dio un sermón sobre los ancianos. ¿Sí? Los pasamos al frente, oramos por ellos. No quiero decir que les impusimos la mano porque no hicimos eso, ¿verdad? Esa era una costumbre judía. Pero sí oramos y le dijimos a la iglesia que si les preguntamos a la iglesia si ellos estaban dispuestos a sujetarse voluntariamente a su liderazgo. Y la iglesia dijo, amén, amén. Hermanos, oficialmente estos son nuestros ancianos. Fue todo. No tenemos que complicárnosla tanto. Pero tampoco tenemos que apresurar el proceso. Porque si lo apresuramos, nos vamos a equivocar. Y finalmente, hermanos, la última cosa. Alex, Asael, ¿y quién es el otro hermano que predica? Hermano Juan Pablo. Y todos los varones, hermano. Toda la iglesia, hermano. Oren sin cesar. Si ayer le dije que orara antes de dormir por ello, ahora le quiero preguntar si realmente lo hicieron. No los veo, hermanos, así que no me voy a dar cuenta si dicen que sí, si levantan la mano o no, pero no la levante, hermano. ¿Mande? Entonces, hermanos, que sea un reto diario, ¿verdad? El orar por ese plan. Y que esto que están haciendo ahorita, hermanos, no sea, como decía mi papá. Mi papá decía que a veces nosotros éramos llamarada de petate.
¿Y saben lo que significa eso? Ser llamarada de petate. ¿Y conoces lo que es un petate, verdad? Préndele un cerillo y verás cómo se prende, pero de volada, ¿verdad? Pero así de volada se apaga. ¿Sí? Y luego mi papá también decía que éramos como los aviones, que nomás nos la pasábamos planeando, pero nunca aterrizábamos, hermano. Bueno, me lo decía a mí, ¿verdad? Porque yo era su hijo mayor y era el que más regañaba. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un gran reto, ¿sí? Para la iglesia, para los varones y para el predicador. Establecer ancianos, termino con esto, hermanos. Establecer ancianos es un gran reto para todo predicador, hermanos. Pero al mismo tiempo, hermanos, es un gran reto para los varones de la iglesia. Porque puede ser que los predicadores hagan todo el esfuerzo, pero si ustedes como varones no lo desean, hermanos, nada se logrará. Y es un reto para toda la congregación, porque puede ser que los varones lo deseen y que, hermanos, los predicadores hagan lo que tienen que hacer, pero si usted, el resto de la congregación no quiere, nada se hará. Así que, hermanos, varones y hermanas y toda la congregación, podemos ayudar a nuestros predicadores para que nos guíen en ese proceso de pasar de ovejas a pastores. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, vamos a estar de pie para cantar el siguiente canto. Número 56. 56. Me guía él.